Antes de entrar al tema de hoy, hermanos, quiero que usted abra su Biblia en el Salmo 95 y que leamos los 3 primeros versículos. Salmo 95, versículo 1 al 3. Y conforme usted lo ubique, le voy a rogar que se ponga de pie en reverencia a la Sagrada Escritura. Y vamos todos juntos, amados hermanos, a poder leer y luego vamos a meditar en el mensaje de esta tarde. ¿Lo tiene? Vamos a lecturarlo entonces en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, clamémosle con cánticos. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra, leerla, poder alimentarnos de ella. Gracias por tus muchas misericordias que cada día son nuevas. Gracias, Señor, por este día, el día del Señor, que nos honras con tu presencia. Ahora, Dios mío, te rogamos junto a mis hermanos presentes que nos hables al corazón y a la mente y que por favor tu Santo Espíritu pueda obrar de tal manera, no solamente que entendamos el mensaje, sino que lo apliquemos a nuestra vida. Te ruego y te suplico, Señor, que me ayudes a serte fiel cuando estés poniendo la enseñanza para tu gloria y para la edificación de tu amada iglesia, aquella que tú has comprado con tu sangre y que estamos esperando tu pronta venida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, fuerte las palmas al Señor. Bueno, amados hermanos, quiero en esta tarde, por favor, llamar su atención. Quiero hablarles con mucha claridad pastoral y con mucho respeto. Muchos de nosotros, hermano, me incluyo, venimos de un trasfondo carismático o pentecostal, que se le llama. Y ese fue el contexto donde conocimos al Señor, donde aprendimos a orar, donde aprendimos a ayunar, donde aprendimos a cantar y a congregarnos. Y quiero comenzar diciendo que no estamos aquí para renegar de nuestro pasado, no estamos aquí para sentirnos mal, ni tampoco negamos que Dios haya obrado en nuestras vidas, hermanos. Sé que todo en nosotros Dios ha obrado, primeramente dándonos salvación y en segundo lugar ha obrado de diferentes formas. Dios es misericordioso y muchas veces Él obra aun cuando nuestro entendimiento de las Escrituras no está completo. Quiero leer con ustedes Proverbios capítulo 4, versículo 18, que aparece ya en la pantalla. Proverbios 4, 18. Y quiero que usted lea conmigo detenidamente este versículo. Dice la Biblia: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mira, hermano, yo quiero que usted se centre en ese versículo y que medite en lo que estoy diciendo. Este pasaje que estoy leyendo nos muestra que la vida cristiana, o como dice el versículo, la senda de los justos, porque recuerde que la Biblia llama a los creyentes, llama a los cristianos los justos, ¿no? Este pasaje muestra que la senda de los justos o la vida cristiana es un constante crecimiento. Un creyente es o debe estar en constante crecimiento. ¿Y sabe por qué crece? Porque cuando uno crece es gracias a que continuamente la palabra del Señor nos está corrigiendo.
muchas veces en nuestro diario caminar hemos sido corregidos, hermano, a la luz de la palabra de Dios. Desde que yo he conocido al Señor, hermanos, la palabra me ha ido mostrando, revelando cosas que yo creía que eran correctas, pero que a la luz de las Escrituras no era nada bíblico ni correcto tampoco. Es por eso que el proverbista dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto, hasta que el creyente tenga un conocimiento más y más completo de las Escrituras. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a madurar y a corregir diferentes actitudes y posturas que de pronto hemos tenido. En muchas iglesias el culto se ha desarrollado más, escúcheme bien, por costumbre, por experiencia o por lo que se siente correcto. O porque así se hacía el culto y así lo vamos a seguir haciendo. No necesariamente por una instrucción bíblica clara sobre cómo Dios quiere ser adorado. Y nosotros, desde que hemos llegado por aquí, desde que el Señor nos trajo por este lugar a servirle, nosotros hemos dicho siempre y lo seguiremos diciendo, que para nosotros la pauta que nos lleva o que nos guía en nuestro diario vivir, en nuestras diferentes acciones como cristianos, la marca la Biblia, lo marca la Escritura. Y si por la Escritura yo debo de seguir corrigiendo mi vida, mi entendimiento doctrinal, o debo de seguir corrigiendo algunas cosas, pues debemos de hacerlo. Esto, hermano, no lo digo para criticar personas, sino para reconocer una realidad que muchos de nosotros hemos vivido. Como iglesia reformada y bíblica, debemos continuar haciendo algo fundamental: volver a las Escrituras. Siempre, hermano. Siempre debemos ser como los hermanos de Berea, que cuando Pablo les estaba instruyendo o enseñando el Evangelio, ellos corroboraban en las Escrituras y lo que Pablo les estaba diciendo era así. Nosotros debemos continuar siempre volviendo a las Escrituras. No hemos terminado, hermanos, y no terminaremos hasta que Cristo venga. ¿Qué dice Dios sobre el culto que Él recibe? Es una pregunta. ¿Qué dice Dios? Hermanos, no se trata de lo que nos guste más, ni de lo que nos emociona más, sino de lo que enseña la Biblia, de lo que es el culto. Y esto encaja exactamente con lo que estamos realizando los días lunes, con las enseñanzas que estamos teniendo los lunes de doctrina y discipulado, donde estamos revisando y afirmando doctrinas bíblicas para que nuestra fe y nuestra práctica sea conforme a la revelación de las Escrituras, a la verdad bíblica. La preparación del culto, hermanos, no es un tema menor. El estar aquí en un culto no es algo secundario. Es muy importante el culto que le hacemos al Señor, o el culto en donde participamos, mejor dicho, con el Señor. No es algo que debemos de tomarlo en poco. Es el centro de la vida del cristiano. El culto, hermano, es el centro de la vida como comunidad cristiana. El culto no es algo menor, hermanos, el culto. Mira lo que dijo Jesús en Juan 4:23, un versículo muy conocido. Juan 4:23 dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y añade un poco más el siguiente versículo, no se encuentra en la pantalla, pero dice: tales adoradores busca Jehová que lo adore. Mira, hermano, este versículo de Juan 4:23 significa que debemos de adorar a Dios cuando dice en espíritu. Significa que tenemos que hacerlo con
digamos, de corazón, con sinceridad, con apasionamiento. Eso significa en espíritu. Pero no solamente dice en espíritu, también dice que debemos de adorarlo en verdad. En otras palabras, debemos de adorarlo conforme a la verdad que se nos ha sido revelada. Conforme a la verdad que encontramos en las Escrituras, hermano. No es como yo crea, sino es como Dios quiere que se le adore. Amén, hermanos. No es como yo crea o piense. Si lo que usted crea, piense o lo que a usted le haga sentir bien lo lleva a adorar a Dios, pero si eso no está avalado conforme a la Escritura, usted tiene que desecharlo. Porque la pauta para nuestra adoración lo marca la verdad revelada que está plasmada en la Biblia, hermanos. Por eso hoy vamos a responder una pregunta clave que es importante que usted no pierda de su mente. ¿Quién inicia el culto? Escuche la pregunta. ¿Quién inicia el culto? ¿Dios o nosotros? A partir de esta respuesta que vamos a darla, entenderemos por qué el orden del culto, ¿qué va primero? ¿Qué va primero? El orden del culto. ¿Por qué el orden del culto importa? Y vamos a observar además cómo la Biblia nos guía incluso en la forma en que debemos de adorar. La Biblia nos guía, nos da esa pauta de cómo debemos de desarrollar un culto al Señor. El título del sermón de esta tarde es El culto, Dios habla y su pueblo responde. ¿Cómo se llama el mensaje? El culto, Dios habla y su pueblo responde. Estamos haciendo un paréntesis a la serie de 1 Timoteo que lo retomaremos Dios mediante el próximo domingo, porque justamente es gracias a la carta de 1 Timoteo, cuando llegué al capítulo 4 y vi el versículo, que permítame leerlo, este versículo, hermanos, que lo hemos revisado y lo hemos enseñado acá, donde le dice al pastor Timoteo, le dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y eso es para el pastor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que enseñas. Ten cuidado de ti mismo, de tu manera de actuar, de tus acciones, de tu testimonio. Ten cuidado de ti mismo, pero también ten cuidado de lo que enseñas a la iglesia y de la doctrina. ¿Por qué? Persiste en ello, le dice Pablo, persiste en ese cuidado personal y en ese cuidado doctrinal. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, cuando este versículo lo meditaba y ya lo hemos compartido aquí, me hacía reflexionar muchas cosas dentro de la iglesia. Algún día yo estaré delante de Dios y Dios me va a tomar en cuenta muchas cosas. Y es por eso la responsabilidad que tengo, hermano, de cada día ver qué le falta a la iglesia. ¿Qué me muestra la Escritura que la iglesia debe de conocer y que soy yo el responsable de que la conozcan? ¿Qué le falta a la iglesia? Y justo desde el año pasado, los últimos meses, los 2 últimos meses del año que ya pasó, notaba este tema que les hacía mención al inicio, de que a veces no nos congregamos los días domingos. Como les hacía mención, ¿no? Que alguien me dijo que no podía ir, pastor, discúlpeme, hoy día no voy a ir al culto porque tengo que hacer unas compras. Yo le digo, hermanita, pero el culto es de 5 a 7, ¿por qué no puede ir sus compras a hacerlo más temprano? O de pronto después de las 7. O quizás otros hermanos sencillamente no se congregaban, no venían al culto, no sé por qué, hermano. Si son asuntos meramente, hermano, que de verdad impiden, como una enfermedad, algo de improviso que de verdad nos impide, bueno, ¿no? Cada uno sabe. Pero estoy seguro de que hay situaciones que no son de tan fuerza mayor, sino sencillamente que no le dan la importancia de vida. Mire, yo le comento algo, ¿no? Nosotros, y digo nosotros a mi familia, hemos pasado cumpleaños
los días domingos, que era cumpleaños a veces de mi esposa, de mi papá, de alguien de la familia, de mi hermano. Y nosotros cumplíamos con ir a visitar o compartir un momento por su cumpleaños. Pero no dejábamos de asistir al culto. Hermanos, ¿y sabe por qué? Esto no es otra cosa más que un deseo de venir a tener un encuentro con Dios. Y yo le voy a demostrar hoy por la palabra que usted, cada vez que usted viene al culto, usted viene a tener un encuentro con Dios. ¿Usted sabía eso, no? ¿Usted sabía que cada día que usted viene al culto, usted viene a tener un encuentro con Dios? Se lo voy a demostrar por la Escritura a través del mensaje. Y espero que después que terminemos la enseñanza y terminemos el culto, cambie su perspectiva de usted de lo que es el culto a Dios. Y usted ahora sí tenga un deseo apasionado por no perderse, por lo menos los cultos de adoración de los días domingos. No hay, hermanos, nada más delicioso que estar en la casa del Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo el rey David? Que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas. Cuán importante era para David estar en la casa del Señor, porque en ese tiempo estar en la casa del Señor, estar en el templo de Jerusalén, era sinónimo de estar en la misma presencia de Dios. ¿Cuántos no nos agrada estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos no buscamos estar en la presencia de Dios? Y vamos a ver en este mensaje que cada domingo, hermano, usted viene a tener un encuentro así tan real con Dios. Y si usted lo entiende, yo estoy seguro que nunca más pensará en dejar de congregarse un domingo, sobre todo un domingo. Entre semanas se entiende a veces por estudios, por trabajos, por X razones. Pero el domingo es el día del Señor. Así es que, amados hermanos, entremos ahora sí de lleno al mensaje y vayamos al primer punto. El primer punto se titula: el culto no comienza con el hombre, sino con Dios. Lo repito, el culto no comienza con el hombre, sino con Dios. Quiero que volvamos a escuchar nuevamente la palabra del Señor en Salmo 95, versículo 1. Salmo 95, versículo 1. Vamos a volverlo a leer. Dice: venid, aclamemos alegremente, ¿a quién? A Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Versículo 3. Porque Jehová es Dios grande. Miren las razones del salmista para venir a este lugar, al culto. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Qué bonita, hermano, motivo, qué hermoso motivo y suficiente para venir. Sin embargo, yo quiero que usted vea que en este salmo, el versículo 1, no empieza diciendo si ustedes desean. Tampoco dice cuando se sientan listos. No. ¿Qué es lo que dice el versículo? ¿Cómo empieza el versículo? ¿Qué orden nos da? Venid, hermanos. Mira, hermano, venid. Es una orden. No nos está sugiriendo Dios. No nos está sugiriendo el salmista. No. Nos está ordenando. ¿Qué debemos de hacer? Venid, oír. ¿Quién da la orden o quién está hablando aquí? Hermano, yo quiero que usted preste atención. Esto es importantísimo para que cambie su cosmovisión de no ver el culto de adoración como el día de hoy como algo, hermano, que no tiene tanta relevancia para su vida. Tiene la más alta relevancia. Mira, hermano, ¿quién da la orden y quién está hablando aquí? El llamado a venir es una invitación del salmista en primera instancia, ¿verdad? Es el salmista el que está invitando a la congregación a adorar a Dios, pero este llamado del salmista es un eco de la propia voz de Dios, quien desea ser adorado. Hermanos, el salmista está siendo inspirado ¿por quién?
¿Quién está inspirando al salmista? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo está inspirando al salmista para que escriba lo que Dios quiere que él escriba. Dicho de otro modo, el salmista es quien articula la invitación, venid, pero es Dios quien realmente llama al pueblo a su presencia. ¿Quién nos está llamando a venir entonces en última instancia? Dios, hermano. Es una doble voz aquí, la del salmista que convoca y la de Dios que llama. Así que en este versículo, hermano, Dios es el que llama, el que convoca y el que reúne a su pueblo, hermanos. Y el pueblo responderá adorando como consecuencia a ese llamado. Lea conmigo de nuevo el Salmo. Mira, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Como consecuencia de ese llamado a venir, ¿cómo responde el pueblo? Cantando con júbilo. Versículo 2. ¿Cuál es la invitación que hace Dios? Que lleguemos ante su presencia, ¿con qué? Con alabanza. Versículo 3. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón para venir a Él, para acercarnos a Él, para obedecer al llamado de venir que hace Dios? ¿Cuál es el motivo? Porque Jehová es Dios grande, hermanos. Jehová no es un Dios de madera. Jehová no es un Dios, hermano, que se equivoca. No es un Dios insignificante, es un Dios grande. Es un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios celoso. Es un Dios grande y rey. Hermano, tú no vienes a tener un encuentro con el pastor de la iglesia. Tú no vienes a tener un encuentro, hermano, con una autoridad terrenal. Por favor, iglesia. Cuando nosotros venimos al culto, venimos a tener una reunión de suma importancia con el creador del universo, con el rey de los cielos, con el santo de los santos, hermano. Él es el que te llama a venir. Él es el que te está convocando, iglesia. Quiero que vayamos a leer otro texto. En este texto va a quedar un poco más amplia la idea de quién es el que inicia el culto. El salmista nos muestra que el que inicia el culto, el que llama al culto, ¿quién es entonces? Dios. Él es el que nos hace el llamado. Nehemías, capítulo 8. Versículos 5 y 6, son dos versículos muy conocidos, hermano. Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6. Preste atención. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿cómo estuvo todo el pueblo? Atento. Versículo 8. Está apareciendo en la pantalla. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mira, hermano, ve. Acá quiero hacer una observación importante. En el versículo 5, quiero que volvamos al versículo 5. Dice, y cuando lo abrió, es decir, el libro de la ley o la escritura, a eso se refiere, ¿no? Que Esdras abrió el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento. Así dice, ¿no? Todo el pueblo estuvo atento. Mire, esto es lo que yo quiero que usted observe aquí. La expresión estuvo atento. La expresión estuvo atento, viene de un vocablo hebreo que es amad, A-M-A-D, con D de dedo al final, amad, que significa elevarse o ponerse de pie para escuchar con atención. Eso significa amad, elevarse o ponerse de pie para escuchar con atención. Y esta era la forma de mostrar gran interés y reverencia a la palabra de Dios. ¿A dónde quiero ir con esto? Que cada vez que Esdras abría la ley,
El pueblo, ¿sabe lo que hacía? Se ponía en pie. Y eso era una demostración de reverencia y de que estaban prestando mucha atención. Pregunto, cuando estamos algunos desde aquí predicando la Biblia, hablando la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿dónde a veces está nuestra mente? A veces está en la casa, a veces está en el recibo de la luz que ya vence, a veces puede estar, hermano, en el pan que voy a comprar más tarde. ¿Sabe Dios en dónde está la mente? Mire, hermano, cómo estas personas que están saliendo de momentos difíciles, el pueblo judío, cómo demostraban reverencia ante la palabra de Dios. Se ponían de pie y estaban atentos. Eso significaba el ponerse de pie. Pero yo quiero de que usted note el orden de las acciones. Acá hay tres acciones que quiero llamar la atención para que ustedes observen. Mírenme. Primeramente, en el versículo 5, Esdras abre el libro y lee, ¿verdad? Esdras abre el libro y lee. ¿Qué significa eso? Que Dios habla al pueblo. ¿Qué significa cuando Esdras abre el libro y lee? Dios habla a su pueblo. El pueblo, ¿qué hace? En segundo lugar, se pone en pie como una acción reverente de estar atentos. Y en tercer lugar, el pueblo responde en adoración después de haber escuchado la palabra de Dios. El pueblo responde en adoración. Y lea conmigo el versículo 6. Vamos, versículo 6. La última parte dice, y todo el pueblo respondió. ¿Cómo respondió todo el pueblo? Amén, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, la palabra abierta y leída es primero y la adoración viene después. Lo voy a repetir para nuestro hermano Víctor, lo voy a repetir para todos los que prestan un servicio aquí delante, los que predican, los que salen a orar por las ofrendas, los que salen a cantar los himnos, etcétera, todos los que participan en el culto. Quiero que usted preste atención. La palabra abierta y leída es primero. ¿Qué hizo Esdras? Abrió la palabra, la leyó. Amén. Como consecuencia de la lectura y del entendimiento de los oyentes, ¿qué hicieron ellos como consecuencia? Adoraron a Dios. Lo repito, la palabra abierta y leída es primero y la adoración, que es la respuesta del creyente, viene después. No es al revés, hermano. Primero es la palabra, después la adoración. Primero Dios habla, después el pueblo responde a lo que Dios habla. Este es el patrón bíblico, hermanos. Dios habla primero y su pueblo responde después. Me agradó mucho lo que se suele hacer en los grupos familiares, que cuando se va a recoger la ofrenda, ¿qué se debe hacer primero antes de recoger la ofrenda? ¿Qué es la respuesta de los creyentes? ¿Qué se debe hacer primero? Leer la palabra. Aún aquí, hace poco un hermano lo hizo así y le felicito, porque así debe ser siempre. Primero la palabra, después la respuesta de las personas, del creyente. Primero la palabra para orar, después la respuesta en oración del creyente. Primero la palabra para alabar al Señor, después la respuesta del creyente cantándole al Señor. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Se da cuenta el patrón? ¿Qué hizo Esdras primero? Abrió la palabra para que hable Dios. Como consecuencia, ¿qué hizo el pueblo? Respondieron. ¿Cómo respondieron? Dice aquí, respondieron humillándose y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Hermanos, por eso decimos, el culto no comienza con el hombre, sino comienza con Dios. Dios comienza el culto, Dios comienza a hablar a la iglesia, Dios comienza hablando a su pueblo y como consecuencia de que Dios habla, el pueblo adora.
Esto me lleva a una pregunta válida, hermanos, que es el segundo punto. El segundo punto es, ¿cómo habla Dios hoy a su pueblo? ¿Cuántos saben que Dios habla hoy? ¿Cómo habla Dios hoy a su pueblo, hermano? Tal vez alguien podría pensar, bueno, Dios habló en la antigüedad a su pueblo por medio de sus profetas, y eso es verdad. A veces también de forma directa a ciertos hombres como a Abraham, a Moisés, y eso también es verdad. Pero hoy, ¿cómo nos habla hoy Dios a su pueblo? La escritura es clara, hermanos. No hay vuelta atrás. No hay forma a negar esta gran verdad. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Un versículo muy conocidísimo. Dice, Dios, escuche lo que dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Se da cuenta que antes a los patriarcas como Abraham, como José, les habló por medio de los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2, en estos postreros días, y entiéndase, postreros días, desde el momento en que Cristo vino a la tierra hasta este tiempo en que estamos, 2026, son los postreros días. Los postreros días son desde que vino Cristo por primera vez y terminará cuando venga Cristo por segunda vez. Todo ese margen de tiempo son los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado ¿por medio de quién? Del Hijo. En estos postreros días está hablando el autor a los Hebreos en el siglo I. En el siglo I, el autor a la carta a los Hebreos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Dónde se encuentran los dichos del Hijo de Dios? ¿Dónde se encuentran? En la Escritura, en la Biblia. Segunda Timoteo 3:16, otro versículo para saber algo de cómo habla Dios hoy. Segunda Timoteo 3:16, un versículo de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que, hermanos, Dios habla hoy por su palabra escrita, cuando es leída y cuando es predicada fielmente. Hermano, Dios nos está hablando ahorita. Les dije al inicio que cuando venimos al culto, venimos a tener un encuentro con Dios. Dios te está hablando, hermanos. Dios te está hablando cuando el predicador expone la palabra escrita, cuando el predicador expone fielmente el mensaje, cuando tú o cualquier persona sale a leer la Biblia, está hablando Dios. Por eso, hermanos, por ese motivo, es que la lectura bíblica en el culto no es un relleno en el programa. No es una formalidad que hay que cumplir. Mucho menos, hermano, no es sencillamente hay que cumplirlo y punto. Hay que hacerlo y nada más. No, hermanos. La palabra de Dios, hermano, es lo más predominante e importante del culto, porque es cuando Dios habla a la iglesia, habla a su pueblo. Es Dios mismo hablándole a su pueblo. La palabra de Dios cuando es leída, predicada, hermano, es Dios mismo hablándole a su pueblo y por tanto debe cumplir con un propósito. Debe estar conectada con todo el culto. Todo lo que hagamos en el culto debe estar conectado con la Escritura y con el sermón que se está predicando. Así se convierte la lectura de la Escritura, se convierte en un medio de gracia, hermanos. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Qué medios usted tiene para alcanzar gracia de Dios? La oración es un medio de gracia. La lectura bíblica es otro medio de gracia. El tener parte en la mesa del Señor, la Santa Cena, es otro medio de gracia.
El ayuno es otro medio de gracia. Hermano, la palabra de Dios, la lectura de la Escritura es un medio de gracia que no tenemos por qué tomarlo en poco. Hermano, a veces se han dado, bueno, no, quizás acá no mucho, pero yo he sido testigo en otros lugares donde se ha usado la palabra de Dios, ¿sabe para qué? Para mandar indirectas. Imagínense, se ha usado la palabra de Dios para mandar indirectas. Cuando nosotros ponemos cuidado en el culto a Dios, estas cosas no pasan ya. No pasan adelante así nomás a leer la Biblia para usarlo de una manera inapropiada que no edifica. Pero cuando no se tiene cuidado de estas cosas en el culto, vienen los desbarajustes, por llamarlo así, viene el desorden, viene el descuido, y es algo obviamente que nosotros debemos de cuidar siempre, que la palabra de Dios siga siendo para nuestra edificación. Hermanos, de esa manera la lectura bíblica decía que se convierte en un medio de gracia cuando se administra correctamente. Ahora veamos el punto más importante del mensaje. El corazón, para mí lo que voy a decir es el corazón del mensaje. El culto es un diálogo santo. Mire, hermano, esto no es algo disparatado. El culto es un diálogo santo. Mire, yo quiero que en este es el centro del mensaje. Este es el corazón del sermón de hoy. Esto es lo que a mí me ha ayudado y a usted le va a ayudar a tener una cosmovisión bíblica de lo que es participar en un culto a Dios. Y estoy convencido, si usted entiende, hermano, si entendemos todos este punto, usted va a cambiar la manera como usted veía hasta hoy día el participar de un culto. Porque muchos, hermanos, de verdad, hermanos, muchos tomamos al culto como un accesorio. Bueno, tengo que ir, pues, ¿no? Tengo que ir porque soy cristiano. O estoy enfermo, tengo que ir al culto, algunos dicen, ¿no? O de pronto, no sé, pues necesito algo del Señor y tengo que ir al culto. ¿Se da cuenta que no tenemos aún un entendimiento lógico ni bíblico de lo que es participar del culto? Yo quiero de que ahora usted vea el culto bíblicamente como lo que es. El culto es un diálogo con Dios, un diálogo santo. Permítame mostrarle. Primeramente, el culto cristiano no es un monólogo, es un diálogo reverente. Lo repito, el culto cristiano no es un monólogo, es decir, no es que usted viene y usted hace el culto. No. El culto cristiano es un diálogo, es una comunicación entre el pueblo y Dios, Dios y su pueblo. Cuando alguien se comunica con otra persona y esa otra persona le responde en consecuencia de lo que le ha dicho, ¿es un diálogo o no? Es un diálogo. Eso es el culto, hermano. El culto es un diálogo santo, muy reverente. Miren lo que dice, lo que escribió un hermano puritano, cristiano del siglo XVII, de nombre John Owen. John Owen, hermano, es uno de los mejores escritores puritanos, celoso de la doctrina bíblica, que ha dejado muy buen material para la posteridad, para la cristiandad de hoy en día. Este hombre de Dios afirma lo siguiente y entiende por la Biblia lo siguiente, y es lo que pretendo mostrarles, que el culto no es algo que el hombre hace solo, sino un acto que fluye de nuestra unión con Cristo y se manifiesta de la siguiente manera. Lo repito, para este cristiano, John Owen, el culto no es algo que el hombre lo hace solo, sino un acto que fluye de nuestra unión con Cristo
y se manifiesta, el culto se manifiesta de esta manera. Primeramente, la iniciativa la toma Dios. Dios toma la iniciativa en un culto. Acabamos de decir que el culto no lo inicia el hombre, lo inicia Dios. Este hombre, John Owen, dice, el culto comienza con Dios. ¿Cómo? Comunicándose a sí mismo a nosotros por medio de su palabra. Cuando el que preside el culto, cuando el que preside abre la Biblia y dice, venid, aclamemos a Jehová, lo que hemos leído en el Salmo 95, el que está llamando, ¿quién es? El que está iniciando el culto, ¿quién es? Dios. Como consecuencia, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace el pueblo? Alaba, responde, adora. La iniciativa en el culto lo inicia o lo comienza Dios. La iniciativa, mejor dicho, es de Dios, no es de los hombres. Los hombres no convocan al culto. El que convoca al culto, ¿quién es, hermano? Es Dios. El que convoca las asambleas es Dios. Porque Dios quiere decirnos algo para que tú respondas sobre lo que Dios te está diciendo. Si no, no tiene sentido, hermanos. El que inicia el culto es Dios. Dios habla a la iglesia, habla a su pueblo por medio de su palabra. Como consecuencia de eso viene la respuesta del pueblo. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, nosotros devolvemos a Dios lo que Él requiere y acepta. ¿Sabe lo que Dios requiere y acepta en el culto? Nuestras alabanzas. ¿Sabe qué más requiere Dios? Exige. ¿Qué más demanda Dios? Nuestras oraciones. ¿Sabe qué más demanda y exige Dios en los cultos? Obediencia. Cuando el predicador, el exponente bíblico, está transmitiendo un consejo al pueblo, el pueblo debe responder obedeciendo el consejo de Dios. Pregunto entonces, hermano, ¿es un diálogo el culto o no es un diálogo? ¿No es que Dios nos habla y nosotros respondemos? ¿No es que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros en consecuencia adoramos a Dios? Miren el patrón sencillo, así sencillo. Dios llama, nosotros venimos. Dios nos invita a alabarle, ¿nosotros qué hacemos? Cantamos, alabamos. Dios revela su santidad en un mensaje, en un sermón, en su palabra. Dios revela su santidad. ¿Cómo debemos responder nosotros? Confesando nuestros pecados. Dice la Biblia, yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué debe de ocasionar eso en nosotros? Que nosotros somos pecadores. ¿Se da cuenta? Dios anuncia perdón. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1? Hijitos míos, si habéis pecado, ¿cuál es el ofrecimiento? Abogado tenéis para con el Padre. El que dice que no ha pecado es mentiroso. Pero hermano, Dios anuncia perdón. Cuando Dios anuncia perdón, ¿cómo responde la iglesia? Con agradecimiento. Gracias, Señor, por tu perdón. Dios enseña a través de su palabra o del mensaje del predicador. Dios enseña. ¿Cómo responde el pueblo? Obedeciendo esa enseñanza. ¿Se da cuenta, hermanos, la dinámica del culto? ¿Se da cuenta la dinámica? Siempre Dios habla y como consecuencia el pueblo responde. Lea conmigo Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Escuche. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es un versículo, hermano, muchas veces se ha compartido. O sea, no nos causa mucha extrañeza,
este versículo. Este verso indica la importancia de estar llenos de la palabra de Dios. Pero ojito aquí, no solo como un simple conocimiento. No es que conocemos mucho de la Biblia, no. Sino que el contenido de la Biblia, el contenido de las Escrituras, la palabra en sí debe gobernar nuestro estilo de vida. Debe gobernar nuestra mente, nuestra forma de pensar, aún dentro del culto. ¿Qué hemos aprendido en 1 Timoteo? ¿Se acuerdan de la carta que estamos aprendiendo, que estamos terminando, 1 Timoteo? Lo que hemos aprendido, hermanos, es que Timoteo llegó a corregir, ¿verdad? Timoteo llegó a corregir malas enseñanzas. Y Timoteo recibe de Pablo una exhortación. Y le dice que se cuide de sí mismo y de la doctrina. Hermano, la doctrina es fundamental y el buen testimonio también. Y es algo, hermano, que nosotros debemos de siempre tener en cuenta. Nuestro comportamiento en la casa del Señor. Hemos aprendido que en la casa del Señor, hermanos, estamos aquí para nosotros vivir piadosamente, para honrar a los ancianos, a los pastores, para tener cuidado sobre las viudas, para cuidar a las hermanas más jóvenes con toda pureza, etcétera, etcétera. Hemos aprendido cómo convivir dentro de la iglesia. Observe este versículo, hermanos, entonces. Vemos cómo la palabra de Dios, que llega a nuestro entendimiento, nos lleva a responder por lo menos de dos maneras. Si la palabra de Dios está morando en nuestra vida, en nuestro corazón, si tenemos el conocimiento de las Escrituras, si continuamente la palabra de Dios se nos está haciendo más y más revelada, por lo menos este versículo nos muestra dos formas como tú debes responder. La primera respuesta es enseñando y exhortando unos a otros. En otras palabras, enseñando y enseñanza y en la exhortación mutua. Eso es obediencia. Cuando usted enseña y exhorta lo que está aprendiendo de la palabra, usted está siendo obediente. ¿Obediente a quién? Pues a Dios, pues. Pero la segunda respuesta que vemos aquí nos dice que nos debe de llevar a cantar a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, la respuesta del conocimiento de la Biblia nos debe de llevar a alabar a Dios. Cada día de una forma más bíblica. Mire, hermanos, Dios habla y el pueblo responde. Dios dice algo y el pueblo ejecuta lo que Dios dice. Hermanos, todo lo que hacemos en el culto debe ser una respuesta a algo que Dios ha dicho o ha hecho. Siempre, hermano, todo lo que hacemos en el culto debe ser una respuesta a algo que Dios dice a través de su palabra o algo que Él ha hecho. Por ejemplo, si alguien está leyendo, Dios, soberano Dios, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Alabanza al Señor. Alabanza al Señor grande. Si la Biblia dice, dad como propusiste en tu corazón, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿cómo debe responder la iglesia en su ofrenda? Dando con alegría, dando con generosidad. Hermanos, todo lo que se hace en el culto debe ser una respuesta a lo que Dios dice o hace. Por eso es tan importante el orden del culto, hermano. No es para ser rígidos, sino para ser bíblicos. Y nosotros somos una iglesia bíblica. Tenemos que mantenernos siempre en lo que manda y define la Escritura. Veamos una ilustración. Mire, esta ilustración tiene un título, La audiencia con un rey. La audiencia con un rey. Imaginen que un rey convoca a su pueblo a palacio. El pueblo jamás entrará hablando, haciendo disturbios. No entra pidiendo cosas, no entra dando instrucciones. Eso sería irreverente. ¿Cómo debe ser lo correcto? ¿Cómo debe entrar el pueblo a esa entrevista con el rey?
debe entrar con respeto. El pueblo debe entrar con reverencia. El rey es el que habla, el pueblo escucha y el pueblo como consecuencia responderá con respeto. Hermanos, el culto es así. El culto es una audiencia que usted tiene con el Rey de los cielos. ¿Cuántos han venido a esa audiencia hoy? El culto es una reunión con Dios, hermano, lo hemos dicho. El culto es una audiencia con Dios, con el Rey de los cielos. Dios habla, el pueblo escucha y en consecuencia le adora. En consecuencia responde con reverencia. Miremos cómo lo plantea Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Mira lo que dice Hebreos 12, versículo 28 y 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Usted sabía, hermano, que usted ya ha recibido ese reino inconmovible? El creyente ya recibió salvación. ¿Cuántos dicen amén? El creyente ya recibió salvación. No vive plenamente salvo, claro que no. Pero somos salvos, digamos, parcialmente hasta que venga Cristo y finalmente termine su obra en nosotros. Pero tenemos salvación. Eso no podemos dudarlo. No podemos perder la salvación. Dios nos ha dado vida eterna, no vida temporal. Por lo tanto, hermano, recibiendo nosotros un reino inconmovible, eso es lo que usted ya recibió, un reino inconmovible, un reino, hermano, que no va a mutar, no va a cambiar, es inconmovible. ¿Cuál es tu respuesta a esta verdad? Tengamos gratitud. ¿Cómo debemos actuar ante esta verdad? Con agradecimiento a Dios. Y mediante ella, mediante esa gratitud que usted tiene que tener por ser parte del reino inconmovible, del reino de Dios, sirvamos a Dios, hermano. ¿Cómo? Agradándole con temor y reverencia. Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuidado ahí, preste atención. ¿Cómo debemos servirle a Dios entonces, hermano? Con temor y reverencia. No podemos entonces hacer menos que esto, hermanos. Cuando venimos al culto, venimos, hermano, a tener una reunión con Dios. Usted viene a tener una conversación con Dios. ¿Cuántos están conversando con Dios en este momento? Dios le está hablando a usted, a mí. Como consecuencia de lo que Dios está hablando, usted y yo debemos responder a todo lo que Dios nos está diciendo. Por tanto, hermano, no venimos al culto a iniciar nosotros la conversación con Dios. Venimos porque hemos sido llamados por iniciativa de Dios. Nosotros escuchamos lo que Él dice por su palabra y respondemos con temor y reverencia al llamado que se nos hace. Dios con su palabra, hermano, nos llama a orar. Amén. Dios con su palabra nos llama a orar y nosotros respondemos orando. Dios con su palabra nos llama a ofrendar. Nosotros respondemos ofrendando generosamente. Y así, hermanos, todo lo que hacemos en el culto debe estar sustentado por el llamado de Dios a través de su palabra. Vamos sobre el final, hermano. Veamos tres preguntas. Pregunta 1. ¿Significa esto que hemos estado mal? Quiero ser claro como pastor, hermano. No significa que Dios no recibía nuestra adoración o que el culto era equivocado o que estábamos en pecado. Lo que significa es que ahora es necesario que crezcamos en entendimiento. Es necesario que, de acuerdo a lo que la palabra nos está mostrando, vayamos haciendo ciertos ajustes bíblicos para darle realmente la reverencia que el culto debe tener siempre y la connotación bíblica para que nosotros anhelemos estar en el servicio. Vengamos con toda devoción
y apasionamiento, como dice Juan, o el Evangelio de Juan, que dijo Jesús, que vengamos a adorar en espíritu y en verdad. Leamos Hechos 18:26. Mira lo que pasó en Hechos 18:26, y esto es lo que está pasando con nosotros. Hechos 18:26. El versículo anterior está hablando de un personaje, un buen predicador de nombre Apolos. Y el versículo 26 se dice de él lo siguiente. Lea conmigo el 26. Y comenzó a hablar con valentía, con denuedo, en la sinagoga. Mire, este hombre Apolos comenzó a hablar con valentía, con valor, con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, miren quiénes le oyeron, Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Es decir, lo llevaron a otro lado. Lo sacaron del momento del discurso. Después que él terminó el discurso, la predicación, lo sacaron a un costado. Ven por aquí. Lo llevaron, lo tomaron aparte. ¿Y qué hicieron? Le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos, de quien se habla en este versículo, no fue reprendido como un hereje por Priscila y Aquila. Fue instruido con mayor claridad para que pueda predicar, digamos, mejor, de forma más exacta, el Evangelio. Miren, esta pareja de esposos, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, no condenaron el error que estaba teniendo Apolos en la exposición del Evangelio. Apolos estaba exponiendo el Evangelio de forma no muy exacta, no muy bíblica. ¿Qué hicieron esta pareja de esposos piadosos? Lo llevaron a un costado, lo instruyeron de una manera más exacta, más bíblica, para que Apolos ahora mejore y siga predicando el Evangelio de Dios de una forma más exacta. Eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros ahora, hermanos. A través de su palabra nos está instruyendo con mayor claridad y exactitud respecto al modelo del culto bíblico. Eso es lo que está haciendo Dios. Nos está mostrando cómo debemos nosotros adorarlo en el culto al Señor. Segunda pregunta, pregunta 2. ¿Qué cambiará en la práctica? ¿Qué va a cambiar? Muy poco, hermanos. Es decir, va a cambiar muy poco. Pero lo poco que cambie va a dar mayor significado y reverencia al culto al Señor. Y esa es la finalidad. Venir a este lugar con reverencia, hermanos. Yo no sé, la verdad, hermanos, hoy cuando veníamos con mi familia en el carro, estábamos por Pardo, veía a los testigos de Jehová, veía a los mormones, una parejita de mormones, señoritas. Hermano, con qué alegría estaban llegando a la esquina para que crucen y puedan ir seguramente a su lugar de culto. A veces paso otros días, sobre todo los días sábados, también por Pardo, por ahí queda una iglesia adventista. Pero hermanos, ¿cómo la gente se reúne? ¿Cómo llegan apurados? Caramba, ¿no? Solamente falta el saco en la mayoría de hombres. Todos, hermano, bien ahí, apurados, las mujeres. Pero no voy, hermano, por la forma en cómo están vestidos. Eso es lo de menos. Voy a con qué entusiasmo veo que llegan ahí a su reunión. Y yo digo, pero ellos están absolutamente con doctrinas sesgadas, equivocadas, los mormones igual. ¿Y la iglesia del Señor? La iglesia cristiana, evangélica, protestante, histórica, la iglesia que hasta ahora se mantiene por gracia del Señor. Llega el domingo, tengo que hacer compras. Eso, hermano, la verdad que me marcó. Entonces, no puede ser. El domingo es el día del Señor. Podemos, hermano, suspender muchas cosas, 2 horas.
¿Podemos o no podemos suspender 2 horas de nuestras actividades el domingo? Hermano, se puede hacer cuando se quiere hacer. Cuando no se quiere hacer, obviamente no se puede. De nuevo, y no quiero ser legalista en esto, hay situaciones, hermano, que nos impiden definitivamente. Le impiden. Todos podemos tener imprevistos, situaciones de último momento, emergencias que hay que atender. Dios conoce, pero no me refiero a esas cosas. Me refiero a cosas, hermano, que de verdad son tan triviales, son tan, digamos, de poco valor. Es que tengo que lavar ropa. Imagínense, hermano. No. Hermanos, ¿qué cambiará en la práctica? Bueno, el culto comenzará con una lectura bíblica breve. Esa lectura será el llamado de Dios a la adoración. Luego cantaremos, oraremos, escucharemos la palabra como respuesta a lo que la palabra nos dice. No vamos a hacer más cosas, sino lo que estamos haciendo lo vamos a hacer con un mayor y mejor entendimiento bíblico. Es lo único. Vamos a darle un sentido reverencial al culto del Señor. Tercera y última pregunta. ¿Por qué esto es bueno para nosotros? Bueno, hay muchas razones por qué esto es bueno para nosotros. Porque es la práctica bíblica. De nuevo, ¿se acuerdan de Esdras? Abrió la ley, fue leída. ¿Qué hizo el pueblo? Estuvo atento y como consecuencia de lo que entendió la lectura, adoraron, actuaron como consecuencia. ¿Se da cuenta Salmo 95 que hemos leído? 1, venid, aclamémosle. ¿Quién hace la invitación a acercarnos a Él? Dios. ¿Quién empieza el culto? Dios. ¿Quién habla al pueblo? Dios. Y el pueblo responde a lo que Dios dice. Así es que es la práctica bíblica. Por eso es bueno para nosotros. Es la práctica bíblica. Pero también por otras razones. Porque nos da reverencia, hermano. Nos da reverencia. Nos quita el protagonismo humano. Ya no vamos a estar aquí. Yo creo que nadie quizás sentía eso. Y si alguien ha sentido como que era el protagonista, bueno, eso nos va a quitar el protagonismo. Porque el protagonista siempre será el Señor. Siempre es el Señor. Él es el que empieza y Él es el que termina. Nos recuerda, otra razón, porque nos recuerda que Cristo gobierna su iglesia. Y esto es importante. Hermano, no es el pastor el que gobierna la iglesia. No es la junta de diáconos, de ancianos, ni la iglesia en sí. El que gobierna la iglesia con su palabra es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. La Biblia dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y Cristo nos está diciendo con su palabra cómo debemos adorarle. ¿Por qué es bueno también? Porque nos mantiene unidos como cuerpo de Cristo. Esto nos va a mantener más unidos todavía. Vamos a saber cómo venimos al culto, con qué sentido le vamos a dar ahora al culto. Venimos todos como un solo cuerpo, a escuchar la voz de Dios, a conversar con el Señor, a escuchar lo que Dios me dice para yo responder en consecuencia. Y finalmente, hermano, porque nos da paz y descanso espiritual. Usted no sabe la paz que voy a tener. Usted no sabe la paz que voy a tener. Más todavía, ¿no? Tenía paz, tengo paz, pero vamos a tener más paz. Porque vamos a sentir que, Señor, lo que dice tu palabra, lo estamos cumpliendo. Hay paz, vamos a descansar en el Señor, en su gracia, porque así siempre debe ser. El Salmo 115, versículo 1 dice, Salmo 115, 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Concluyo, hermano, existe un principio regulador que las iglesias cristianas a lo largo de la historia, sobre todo las iglesias protestantes, han tenido en sus cultos de adoración, y es el siguiente. Présteme atención. ¿Cuál es el principio regulador?
¿Qué es lo que regula todo lo que se hace y no se hace en el culto? ¿Qué es lo que regula? ¿O quién es? No, creo que mejor es ¿qué es lo que regula lo que se hace o no se hace en el culto? La palabra de Dios. Eso es lo que regula, hermano. Eso es lo que regula. Gracias, Señor, porque nos dejó su palabra, para que el culto no se haga como nosotros deseemos, sino como Dios desea que le adoremos. En ese sentido, el culto no es lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios hace con su pueblo por medio de su palabra y los medios de gracia que son la oración, la lectura de la Biblia, la cena del Señor, etc. Hermano, ese es el principio regulador. El culto no es lo que hacemos para Dios, sino lo que Él hace con su pueblo a través de su palabra. La palabra nos marca la pauta de lo que debemos y no debemos hacer. Por tanto, hermano, todo culto debe reflejar que Dios está hablando y el pueblo está respondiendo, que Dios llama, el pueblo obedece, que Dios perdona y el pueblo agradece. Hermanos, recuerden esta frase: el culto no comienza cuando nosotros hablamos con Dios, sino cuando Dios nos habla a nosotros. Y cuando Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, la lectura bíblica, etcétera, usted debe responder con fe, con agradecimiento y con obediencia. Vamos a orar, amados hermanos. Esto es lo que nosotros, hermanos, vamos a observar. Los cultos deben ser más reverentes, más bíblicos. Usted, venga, hermanos, usted ha tenido hoy día una cita con Dios en este lugar desde el momento que hemos empezado, a través de los himnos que hemos cantado, a través de la alabanza que hemos entonado. Dios nos ha estado hablando, Dios nos ha estado en la oración, nos ha estado invitando y a través de su palabra a hacer algunas cosas y nosotros hemos respondido. Así es que vamos a hacer, hermano, nuestros cultos más reverentes. Ahora usted venga, todas las veces que usted venga al culto, usted venga con esa idea: yo vengo a tener un encuentro genuino, real. Hermano, es real. La presencia del Señor es real. No es algo ficticio. No es algo, hermano, no sé, que no se puede comprobar. Sí, la presencia de Dios está en este lugar. Cuando se predica la palabra, cuando se canta la Biblia, cuando se ora la Biblia, cuando se habla, hermano, bíblicamente, la presencia de Dios está allí. Busquemos eso, hermanos. Busquemos esa reunión con Dios cada vez que usted venga al culto. Señor, enséñanos a adorarte conforme a tu palabra. Que a partir de ahora nuestros cultos, Señor, vayan tomando un concepto más bíblico y sean de mayor agrado para ti. Oh Dios, que nuestro deseo por asistir a los cultos se intensifiquen, sean mayores que antes. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Todo lo que hagamos, Señor, sea para que tu nombre sea exaltado y porque queremos obedecerte, cumpliendo lo que la palabra nos demanda. Te pedimos todo esto, bendito Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.